pasar tiempo con uno mismo, aprender de la situación, tomarse la relación, efectivamente, como decía Krishnamurti, a veces como un espejo, ¿no? Y realmente darle la valoración que se merece. Entonces, verse, porque uno se está... Y no negar lo que uno ve, sino simplemente mantenerse con los hechos, no negarlos, no huir de la realidad y sí, eso, ser lo honesto consigo mismo. Pero eso entraña mucha dificultad, ¿no? Porque en el momento en el que llevamos la mirada hacia el interior, nos podemos llevar muchos disgustos también, ¿no? Y muchas decepciones. Ya, pero es los disgustos y las decepciones, ahí la parte del arte es ese, ¿no? Porque hemos aprendido, se nos ha enseñado a condenar, a juzgar. Entonces hay ahí la dificultad, número uno. Yo creo que no se nos ha educado mal en ese sentido, ¿no? Nuestra educación, cuando se trataba del mundo interior, había un catálogo de lo bueno y lo malo. Entonces ahí ya, si uno se daba cuenta de lo que estaba haciendo, se juzgaba y bueno, según los criterios canónicos, estaba ya condenado al infierno, ¿no? Entonces trataba de reprimir, suprimir, y sublimar y todas esas dinámicas. Entonces hay un arte mucho más difícil, que es el de no juzgar, el de estar ahí con lo que sea. Es Indagando, presenciando. indagando y observando, es decir, las dos, ¿no? En el sentido de, no sabemos siquiera cuál es el contenido de nuestro pensamiento. El pensamiento como que fluye por sí mismo y tiene su propia dinámica, ¿no? Y que nosotros creemos al mismo tiempo ser entes libres y autónomos. Esas dos cosas no se combinan. Entonces ya hay una contradicción en la psicología humana de fondo, ¿no? El elemento mecánico de continuidad, inercia psicológica y la idea de autonomía, ¿no? De agencia, que no hay. Entonces, ¿cuál es la verdad, no? Hay un condicionamiento de fondo, hay ya patrones implícitos en la conciencia humana y poder verlos y mantenerse ahí, eso no es fácil, ¿eh? Porque la condena, el juicio es automático prácticamente. Se nos ha indoctrinado de esa manera y juzgamos a la primera de cambio, ¿no? Entonces, saber estar con lo que es. Ese es el gran arte y la gran dificultad. Lo que uno sea. Y uno sabe que es tanto inteligente un día como torpe al siguiente. Ético y luego un desgraciado. Y etcétera, etcétera. Entonces, esos son términos, ¿no? Entonces hay que ver cuál es ese flujo de la conciencia humana. Contiene todo eso. ¿Cómo no va a contenerlo si somos los herederos de lo que la humanidad ha sido y sigue siendo, ¿no? Una confusión, un caos, ¿no? Entonces tenemos que atravesar ese caos. Y si empezamos juzgándolo, ya no podemos entrar. Hay que permitir que ese caos se manifieste, pero es psicológico, ¿ves? Interiormente. Y al juzgarlo, mantenemos el caos, porque mantenemos la contradicción. Y la cuestión es si uno puede disolver la contradicción. Y empezamos viendo que para disolverla, empezamos disolviendo el juicio, no introduciendo otra contradicción más, ¿no? Encima, eso. Y cuando uno lo intenta, se da cuenta de la dificultad y lo condicionado que uno está a juzgarse y a criticarse y a reprimirse o sublimarse. Entonces, se da cuenta de que uno no está en contacto con lo que es. Pero eso es lo fundamental. Fíjate tú, ya hay una escisión ahí psicológica de fondo. O sea que buscando orden, ¿por dónde vamos a buscar orden si interiormente estamos ya divididos en esa dualidad estructural? Entonces hay que empezar desmantelando eso, si se puede. ¿Qué me dices de la soledad? Ah, soledad. Eh, gran palabra, la soledad. En español en inglés tienen varias palabras, ¿no? Sí. Entonces en español como que solo hay una, ¿no? Soledad. Mm. Pero vamos a ver, ahí hay muchas cosas, ¿no? Porque la soledad es la expresión, digamos, o el sentimiento interior del aislamiento total. Mm. Entonces,
el aislamiento es lo que realmente corresponde a ese factor, ¿no?, de soledad, el aislamiento. Digamos que sería esa ansiedad interior de no estar relacionado con nadie ni con nada. Y por lo tanto, carecer, digamos, de valor, porque la relación es lo que da significado a nuestra existencia, ¿no? Entonces no tenemos relación, no estamos relacionados, estamos solos, ¿no? All the lonely people, where do they come from? Cantaban los Beatles, ¿no? Entonces, la conciencia de la soledad es la conciencia del aislamiento. ¿Y qué es lo que genera aislamiento? La soledad me parece que, o sea, tratamos de evitarla, evadirla, de huir de ella, ¿no? En el momento en que siento soledad, pues hago algo para salir de ese hoyo, ¿no? De ese agujero, de esa sombra, mala sombra. ¿Y qué hago? Pues no sé, veo una película y me reconforta, y una película de calidad, de arte, algo incluso oscuro ruso de Tarkovsky, pero cuya cualidad artística pues me saca de ese sentimiento de no ser nada ni nadie en el mundo, de estar ahí completamente perdido, sin contacto ninguno con nada, ¿no? Sin significado, ¿no? Y esto da significado, entonces ya está conectado. O me voy a una fiesta y trato de ligarme a la chica más guapa ahora ya no, pero bueno, de aquella. Entonces, todo eso, intentamos algo o me pongo a trabajar me voy a hacer trabajos sociales. Incluso eso, fíjate tú, para huir de la soledad. Hacemos todo tipo de cosas. O me pongo a estudiar las matemáticas más difíciles, ¿no? Me ocupo. Trato de ocuparme con algo para salir de ese sentimiento de aislamiento total. Pero ¿qué pasa si hay otra forma de ver la soledad en ese sentido, ¿no? Que es un síntoma de que la conciencia humana como tal se está aislando en su vida diaria. Que nuestras relaciones, aunque supuestamente las tengamos, en el fondo no son relaciones. Son estructuras de conveniencia o de uso o de hábito o de lo que sea, pero no son relación. No hay un contacto de corazón a corazón. Hay un calculador allí y otro calculador allá. Y se encuentran donde sus cálculos se juntan, ¿no? Coinciden, ¿no? Eso no es relación. Eso es, no sé, instrumentalismo. No lo sé. Pragmatismo romántico. No sé qué llamarle, ¿no? Entonces, si es un síntoma, hay que tratarlo como tal, como una indicación de que hay causas y hay que descubrir esas causas. Y la causa soy yo. También son los demás, por supuesto, ¿no? Su forma agresiva de ser lo acaban aislando a uno, ¿no? En la familia, en la escuela, en la calle, en la oficina. También existe la sociedad como tal, es un factor, porque se relaciona de esta manera competitiva, es un factor importante de aislamiento. No hay que, como se dice, menospreciar ese factor, ¿no? Menosvalorar ese factor. Está ahí. Pero psicológicamente, si yo también me aíslo, por mis intereses propios, por mis ambiciones, por mis codicias, por mis tales, también estoy generando ese mismo factor. Y no es de extrañar, por lo tanto, que en un momento dado, la conciencia misma, que es lo que es, la conciencia del propio aislamiento, se manifieste. Entonces, hay que entrar en la soledad. La soledad es algo a valorar, porque es ese síntoma indica que es un indicativo de que la conciencia humana, tal como funcionamos nosotros ahora, focalizados en nosotros mismos, es ese factor mismo central de aislamiento. Pero también está la soledad que es defensa, pues, miedo a que me rechacen, miedo a que me abandonen, Sí. ¿no? Soledad en ese sentido de que retirarse de la relación, ¿no? También, claro, esa es la otra reacción. Me han herido tantas veces que al final no quiero saber nada de nadie, ¿no? No quiero tener relaciones íntimas porque me han
timado y traicionado 50 veces. Entonces, digo, no. Entonces también uno busca el aislamiento por otro lado, ¿no? Para no sentirse herido. Pues también es como protección, ¿no? También existe la soledad, en español por lo menos es la palabra, es el estar solo, ¿no? Sencillamente. No significa sentirse aislado, ni mucho menos, ¿no? Sino que hay, incluso los contemplativos hablaban de la soledad, de buscar la soledad, de irse al desierto, ¿no? No había ni un lagarto, prácticamente. O sea, sí, el elemento de la soledad también puede tener ese elemento de, ¿cómo se dice? De despojo, ¿no? De irse, de quitarse todos estos objetos que parece ser como son los instrumentos de nuestros soportes vitales, ¿no? Todos los objetos que hay en nuestra vida diaria. Y de repente estás solo. No hay nada, ni nadie. Eso también es muy importante, ¿no? Ese es otro sentido de la soledad, ¿no? A veces le llamaban recogimiento interior, por otro lado, ¿no? De estar consigo mismo a solas y con el mundo a solas. Hay una belleza en todo eso. Hay una cierta libertad, porque hay relación, hay contacto. Entonces, la soledad no significa lo primero, es lo que sentimos psicológicamente, ¿no? Sino este sentimiento también de estar a solas con el mundo y estar relacionado, ¿no? En inglés tienen tres palabras, que es muy interesante, ¿no? Uno es loneliness, que es ese sentimiento Sentirse solo, ¿no? aislado, solo, sin relación, que es lo que describimos primero. Luego está solitude, que antes existía en español, solitud. También existe, pero ya es arcaico, ya nadie la usa. Pero es estar consigo mismo y con el mundo a solas, sin ese temblor de ansiedad. Y luego está aloneness. Aloneness es una palabra tremenda, porque es all oneness, todo uno, ¿no? La cualidad de estar tan unificado con el todo. Y uno está unificado con el todo porque no es nada. Ha dejado de ser, ha dejado atrás esa voluntad de ser. ¿Ah? Eso es prácticamente es donde toca lo místico, ¿no? Y por lo tanto, fíjate tú, la soledad es algo muy importante porque puede tener esas tres dimensiones y del aislamiento egocéntrico al estar relacionado sin conflicto con el mundo y con uno mismo, a encontrarse en esa unión cósmica con el todo. Pero hay que retarse, ¿eh? Eso es lo interesante, hay que retarse, hay que realmente poder abordar la soledad, estar solo, sentirlo plenamente, ¿no? Porque hay una puerta. No hay que, si uno escapa, se pierde una gran oportunidad. Que, por ejemplo, cuando a mí me daban esos ataques de soledad, lo que pensé es que, ¿qué es esto, no? ¿Por qué? Y lo que se me ocurrió, dije, esto significa, la soledad, ¿qué significa? Ese sentimiento de aislamiento y la fuga, ¿no? Prácticamente el impulso automático instantáneo de fuga, era simplemente que yo no era capaz de estar conmigo a solas, de convivir conmigo mismo. Eso es esquizofrenia. Bueno, no sé, yo no estoy usando el término como lo usarías tú técnicamente, ¿no? Pero más o menos es una división, una dualidad, y es una locura. El que no sepamos o podamos estar con nosotros mismos, convivir con nosotros mismos a solas. ¿Eso qué significa? Que ya la mente se ha divorciado de sí mismo, que el propio ser. Fíjate tú lo importante, por lo tanto, que es la soledad, en cuanto a darnos un toque de aviso, ¿no? Aviso a navegantes. Cuidado con esto, porque aquí esto está indicando que la mente misma se ha extinguido de tal manera que es incapaz de sostener contacto consigo misma y estar a gusto ahí, en su propia casa. Como que uno no está a gusto en su propia casa. Está externalizado Está o externalizado, está alienado exiliado de su propio... de su propio ser. Y ahí la importancia de la soledad, de poder abordarla, de estar con ella, porque eso es lo que indica. Y uno tiene que retarse, porque si uno no está consigo mismo, puede tener las relaciones que quiera o llevar a cabo todas las actividades
maravillosas que le traigan reconocimiento y seguirá estando alienado. ¿Y qué me dices, ya como última pregunta, qué me dices de la compasión, que está muy presente, ¿no?, en las enseñanzas Sí. de Krishnamurti? Sí, pero la compasión tiene que ver, o sea, compasión significa sentir con el otro, ¿no? Y por el otro, ¿no? De hecho, Krishnamurti la definía como pasión por todo, ¿no? Sentir por todo. Y no solamente sentir, sino pasión. O sea, que realmente uno tiene ese sentimiento fuerte hacia todo, ¿no? Hacia la vida entera, ¿no? Mm, Pero la compasión tiene que ver con el encuentro con uno mismo. mm, Empieza por ahí. Empieza precisamente por retarse a trascender, comprender y trascender esa dualidad interior. Si no, uno primero no es uno mismo, es ese ser alienado que está combatiéndose continuamente. ¿Cómo vamos a poder sentir por los demás en ese estado? Entonces hay que abordar el sufrimiento inherente a esa escisión interior. Cuando eso se da, entonces ahí sí surge esa compasión, porque uno se da cuenta también del sufrimiento que está presente en todos los demás. Es una toma de conciencia universal del sufrimiento en todos. Hay que estar ahí, si no, es un juego de palabras, es un otro condicionamiento más cultural, muy en boga y muy noble, pero que no tiene fondo. Hay que encontrar las raíces de la compasión y eso está en el propio ser y en la propia disolución de esos factores de división interior y conflicto. Entonces sí que uno siente automáticamente por todo el mundo, ¿no? Y bueno, a veces de manera tremenda, ¿no? Y que uno... Eso, eh, eso me recuerda a cuando tuve, creo, la primera novia, era adolescente yo, y esta novia tenía muchos problemas en la familia, ¿no? La familia tenía bastantes dramas. Y yo tenía ese impulso a ayudarla. Entonces fui a la biblioteca de mis padres y me encontré con un libro de Krishnamurti por primera vez, ¿no? La llama de la atención, creo que era. Y entonces recuerdo un sábado por la tarde de sentarme a leer el libro. Y fíjate lo bueno que fue que Krishnamurti ahí me ayudó a entender que al primero que tenía que ayudar era a mí mismo, ¿no? Y me recuerda a lo que tú estás diciendo de que la compasión empieza por ese encuentro con uno mismo, ¿no? Si estamos en guerra con nosotros mismos, difícilmente vamos a poder abrazar al otro en su sufrimiento, ¿no? Mm.